Este es el poder de ser frío y calculador. Hola mis mechoncitos hermosos, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Isa y el día de hoy quiero compartirte las bondades o los beneficios de ser una persona fría y calculadora. Así que quédate hasta el final, pero antes de continuar, no te me vayas sin antes regalarme tu huellita de cariño para saber que estuviste aquí presente. Y si aún no te has suscrito y acabas de caer en este canal, suscríbete porque te estoy compartiendo video todos los días con un altísimo valor y estoy segura que no te los querrás perder. Y ahora sí, comencemos. Sí. Sé cómo suena esto y probablemente estés pensando, ¿cómo va a tener algún tipo de beneficio el ser frío y calculador? Cuando estas características son unas de las más criticadas. Pues bueno, como siempre les digo, nunca hay que irnos a los extremos, simplemente hay que buscar ese equilibrio y sacarle lo positivo a algo que todo el mundo piensa que es malo. Algo importante que tenemos que entender es que nuestras emociones son sustancias químicas. Todo se origina en nuestro cerebro. Todas las veces que te enojas, las veces que te sientes triste, la satisfacción que sientes en el momento de pasar un momento agradable o feliz con tu familia, con tus amigos o con quien tú quieras, todo eso es controlado por nuestra mente y nuestro cerebro. Ahora, ahí te va una pregunta. ¿Sientes que tienes la capacidad de controlar tus emociones a tal grado de ver todo con extrema claridad, sin ningún tipo de visión borrosa ni mucho menos, a causa de eventos que te provoquen ira o que te provoquen una extrema sensación de felicidad? Simplemente analizando todas las opciones o caminos que tienes para llegar a aquello que deseas y conseguir tu éxito. ¿Únicamente guiándote por tu intuición y por una razón fortalecida? Pues precisamente de esto trata el ser frío, el que tengamos la capacidad de controlar nuestras emociones. Y por supuesto, aprender a ser calculadores para poder analizar todas las opciones que tenemos y saber qué camino tomar. Así que en este video nos estaremos enfocando en cómo podemos desarrollar esas habilidades si es que aún no las tenemos y cómo podemos sacarle el mayor provecho posible. Al final de este video estaremos analizando el personaje Thomas Shelby de la serie Peaky Blinders, ya que creo que viene a la perfección para entender más a profundidad estos dos puntos. Antes que adentrarnos un poco más y definir exactamente qué es la frialdad, me gustaría mucho que me cuentes en la parte de los comentarios tu propia definición. De esta manera podremos ver por qué estas características son tan mal vistas. Ok, ahora sí. ¿Realmente te gustaría ser una persona fría y calculadora? Aunque esto implique dejar de escuchar tus emociones y prácticamente convertirte en una persona que va en automático. O sea, una persona mucho más racional que anteponga su mente antes que sus sentimientos. Pues bueno, aquí va lo bueno. Esto no es algo que podemos desarrollar de la noche a la mañana, ya que es algo que se desarrolla con los golpes que te da la vida. O sea, es algo que te da el dolor. En definitiva, esto es algo que no podrías lograr si te quedas únicamente en tu recámara rascándote la panza sin hacer nada. Ser frío es adentrarte en caminos que no conoces, o sea, salir de tu zona de confort. La realidad es que cuando nacemos en una especie de burbuja donde todo es perfecto, donde no ocurre nada. Evidentemente tenemos la protección de nuestros padres, de nuestra familia, de nuestro entorno, porque estamos pequeñitos, no podemos valernos por nosotros mismos y necesitamos de su protección y de su cuidado. Y evidentemente en ese momento somos como una especie de esponjita donde absorbemos todas las creencias, las críticas, los pensamientos y todo a nuestro alrededor. O sea, somos como una especie de molde donde nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros amigos, vecinos y toda la gente que tenemos más cercana nos van dando una forma específica. Y evidentemente también influyen muchísimo factores como la religión, la cultura, la educación que tenemos, entre muchas cosas más. Pero por supuesto, esto no es eterno. Llega un momento en que nuestro cerebro comienza a madurar y poco a poco necesitamos forjar nuestras propias creencias, nuestros propios pensamientos para ver la vida desde nuestra perspectiva y no como llevamos haciéndolo durante muchos años desde los ojos de los demás.
A partir de los 16 años aproximadamente es que comenzamos a crear nuestra conciencia. Nos volvemos más independientes y comenzamos a analizar más a profundidad todo lo que nos ocurre. Es ahí donde ya no nos checan muchas cosas, comenzamos a no estar tan de acuerdo con lo que los demás hacen, con lo que nos dicen y donde nos llega la famosa rebeldía. Este es el punto donde decidimos romper esa burbujita en la que hemos estado viviendo toda nuestra vida. Aquí es donde comenzamos a sentir esa necesidad de vivir, de experimentar nuevas situaciones y poder tener nuestras experiencias propias. Esto evidentemente nos forza a salir de nuestra zona de confort. Aquí no me tengo que adentrar mucho, pero un ejemplo sería que si tú llevas más de 10 años durmiendo en una cama y de repente te ves en la necesidad de dormir en el piso, evidentemente te vas a sentir sumamente incómodo. Si llevas muchísimo tiempo durmiendo en el suelo, así tengas la oportunidad de cambiarte a una cama y que esté mucho más cómoda, probablemente los primeros días te costaría trabajo conciliar el sueño porque es un cambio drástico. Y evidentemente necesitamos un periodo de tiempo de adaptación. Esto también ocurre en las personas que están muy acostumbradas a recibir cierta cantidad cada mes en su trabajo y que por mucho tiempo se conforman con esa cantidad hasta que un buen día les llega a su cabeza un poco más de ambición y dicen, ok, creo que yo podría hacer algo más, que me vaya mejor. Sí, lo voy a intentar. Ese es el momento donde deciden comenzar a invertir en su conocimiento, en cursos, en libros, en aprendizaje, para poder aplicarlo en un negocio o cualquier situación que quieran y generar más dinero. Evidentemente, al principio se sienten raros, pero después se acostumbran a este nuevo estilo de vida. Pero evidentemente esto también les llevó un tiempo de adaptación. O sea, no sucede de la noche a la mañana. Esto aplica prácticamente en cualquier cosa, ya que estamos muy acostumbrados a nuestra rutina, a lo que ya conocemos, y en el momento en que decidimos explorar más allá de ella, salir de nuestra zona de confort, todo es nuevo y desconocido para nosotros hasta que lo integramos nuevamente a esa zona de confort, a una nueva zona de confort. Esa es la manera en la que progresamos. Evidentemente, en este proceso tenemos un sentimiento de malestar, de dudas, algo que no checa, donde no estamos cómodos, pero que dentro de nosotros sabemos que tenemos que pasar por eso para poder conseguir lo que queremos. El punto es que tenemos que pasar por esas experiencias, sean buenas, sean dolorosas, sean difíciles, con todo el valor posible, incluso aunque vayamos muriéndonos de miedo. Es sumamente necesario que enfrentemos nuestros miedos porque esto es lo que nos pide la vida para progresar y para avanzar. Es necesario que aprendamos cayéndonos, levantándonos, volviéndonos a caer y que este ciclo se repita una y otra vez para poder avanzar y crecer. Eso es lo que nos llevará a ganar. Cada experiencia que vivimos, por más buena o mala que ésta sea, siempre lleva de por medio un aprendizaje. Y es importante que siempre nos paremos a analizar en cada una de ellas, porque de esta manera es como aprendemos y que cada que acumulamos esos aprendizajes, con el tiempo bajarán mucho las posibilidades de fallar. Y lo que probablemente ahorita crees imposible para el futuro o se te haría algo absurdo, en el futuro probablemente te des cuenta de que era totalmente viable. Ser frío es tener el valor de salir de tu zona de confort. Permitirnos recibir golpes de la vida y aún así continuar con nuestros objetivos. Así que si creías que ser frío simplemente era como apretar un botón y decir, ya, ahora soy frío, no le haré más caso a mis emociones, ya puedes ver que no es así. Ser frío es algo que se construye. Pero en definitiva, llegará el momento en que tengas el control de tus emociones. Pero es importante analizar los pros y los contras, porque si decides convertirte en una persona fría, tienes que entender que no hay vuelta atrás. Fácilmente te puedes convertir en una persona que podríamos comparar con una roca. Así que el otro punto difícil de lograr es buscar ese equilibrio, el que puedas tener control de tus emociones cuando sea necesario, pero conseguir esa movilidad que te permita adaptarte a las situaciones para saber cuándo sacar ese lado y cuándo no. Y es aquí donde entra la parte de controlador. En nuestra vida siempre pasaremos por muchos momentos en donde tengamos que elegir.
Y aquí es donde tu habilidad y cálculo te ayudarán para poder elegir el mejor camino. Y por supuesto, cuál será el más eficiente para lo que quieres lograr o conseguir. Básicamente, el ser una persona calculadora es ser capaz de ver varios caminos y tener la claridad de siempre ver el mejor. Y probablemente en este momento te estés preguntando, ok, ¿y eso cómo se puede desarrollar? Pues igual que todo, con la experiencia y con la visión. En realidad, estas son características que nosotros ya tenemos dentro. Lo único que tenemos que hacer es estimular nuestra racionalidad. Esto simplemente nos ayudará a analizar de mejor manera cuál es el camino que tenemos que tomar basado en todas las experiencias y caídas que hemos tenido a lo largo de la vida. Cuando logramos analizar mejor nuestras posibilidades, las próximas veces, como te mencionaba, es mucho más difícil que cometamos errores. Así que en realidad no es necesario que cuentes con una extraordinaria experiencia ni mucho menos. Simplemente con que entendamos que no solo tenemos un camino por tomar, sino muchos, poder analizarlos y saber cuál elegir. Pero en este punto también es importante no perder la cabeza, no perder esa estabilidad, porque si ponemos un ejemplo, imagínate que quieres poner un negocio, ves que comienza a irte súper bien y enseguida pierdes la cabeza y dices, voy a abrir otro porque quiero y porque puedo. Y cuando lo abres se te viene un problemón, el cual no puedes sacarlo sin que uno de los dos negocios se vea afectado y por ende tienes que cerrar uno y terminas teniendo pérdidas en el otro. Esa es la importancia de ser una persona calculadora. El que aprendas a calcular no solo los beneficios, sino también los riesgos. De esta manera estarás preparado prácticamente para cualquier situación. Y ahora sí, como les dije al principio, vamos a analizar el personaje de Thomas Shelby. Con todos los puntos que tocamos en el video, puedes entender de manera más profunda lo que es realmente ser una persona fría y calculadora. Ahora, si analizamos el personaje de Thomas Shelby, él no era simplemente frío o calculador únicamente por la cuestión de la guerra o de la pérdida de su madre. Por supuesto, era una mezcla de eso y de todo el sufrimiento que venía cargando. Pero también era el hecho de que no podía hacer nada mientras su madre se mataba, mientras él y sus hermanos tenían que salir a la guerra y que él no conseguía controlar las situaciones. Obviamente, todo ese dolor lo convirtió en una persona fría y calculadora. Esto le ayudó a conseguir el control de todo aquello que le gustaría tener. Empezó a analizar todas las situaciones y todas las oportunidades que se le cruzaban, ya que si un obstáculo le perjudicaba, no podría controlar los daños. Enseguida te das cuenta que él necesitaba tener ese control, ya que es muy evidente que estas características le sirven para tener más control sobre sí mismo y lo que quiere para su vida. Cuéntame en la parte de los comentarios qué opinas al respecto. ¿Sigues creyendo que es una cualidad mala o ya no la ves tan mala? Cuéntame tu opinión en general y yo te brindo aquí la mía. Una vez más, todo radica en el equilibrio y en cómo manejemos las cosas. Si bien es verdad, es imposible que siempre nos dejáramos guiar únicamente por nuestras emociones y que permitiéramos que éstas nos controlen, ya que fácilmente podríamos cometer errores catastróficos. Pero por supuesto, si viviéramos nuestra vida de una manera totalmente fría, donde nada nos importara, donde prácticamente no tuviéramos sentimientos, pues creo que esa tampoco sería vida. Así que como les mencioné en algún punto del video, es importante que logremos encontrar ese punto intermedio y que sepamos identificar dónde utilizar estas características y dónde tenemos que dejarlas de lado. Pero como siempre, muero por leerte en los comentarios para saber tu opinión. Espero que hayan disfrutado de este video y yo los veo para el próximo, ¿sale? Les mando un beso enorme. Hasta la próxima, mis mechoncitos. Bye.